El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Desde las formas prehistóricas hasta la época antigua. En esta ocasión, queremos resaltar el hecho de la familia universal. La familia es universal porque es independientemente de nuestras experiencias o historia personal. Todos formamos parte de una generación anterior. Todos venimos de un hombre y una mujer específicos, nuestros padres. En los seres vivos, a nivel vegetativo, el pino es un árbol, que a su vez es una planta. Por otro lado, en los seres humanos podemos visualizar a la persona que es parte de una familia, y que a su vez es parte de una familia de familias, la sociedad. Si repasamos un poco la historia de la humanidad, nos daremos cuenta que esta concepción de familia, si bien mantiene su base y fundamento en la unión de hombre y mujer, que procrean, cuidan y educan, entre otras funciones, a los hijos, no siempre ha tenido una misma manifestación en relación a las costumbres y tradiciones de la diversa cultura social. Por ejemplo, según narra Silvia María Morales, el clan fue la primera manifestación de solidaridad humana, la forma más primitiva de unión destinada a lograr una posibilidad de defensa, que hiciera factible la supervivencia en un medio hostil. Pero a medida que los sentimientos de los individuos se afinaban, el vínculo común y general fue siendo reemplazado paulatinamente por la solidaridad familiar que aunó a grupos más pequeños y discriminados. A través de este programa repasamos a la familia en historia, redescubrimos las civilizaciones y sus diversas formas de relacionarse en familia, los roles que hombre y mujer han tomado a lo largo de la tradición y el valor que la sexualidad comprende en la sociedad en el transcurso de los años. Finalmente, nos adentramos en la evolución de la familia, desde su manifestación consanguínea, pasando por un sentido de punalúa, sindiásmica, patriarcal y finalmente el predominio de la expresión monógama que prevalece en general hasta nuestros días. Infofamilia. Mujer con discapacidad ya no será obligada a abortar en Reino Unido. La Corte Inglesa de Apelaciones revirtió un polémico fallo que obligaba a una mujer con discapacidad a someterse a un aborto, en contra de su voluntad y la de su familia, que había expresado su deseo de tener al bebé. Los jueces decidieron revertir el fallo de la jueza, de la Corte de Protección, que el 21 de junio determinó que la mujer debía abortar a su bebé. Según informa Press Association, los jueces de la Corte Inglesa de Apelaciones podrían emitir un pronunciamiento sobre su decisión, pero precisaron que las circunstancias de este caso eran únicas. Una vocera de la plataforma provida Right to Life UK señaló que es una decisión muy esperada que salvará la vida de un niño por nacer y a la madre de un aborto tardío, así como gran estrés. Sin embargo, el horrendo fallo original nunca debió darse. Estamos pidiendo al Departamento de Salud que revele con urgencia cuántas mujeres han sido forzadas a someterse a un aborto en el Reino Unido en los últimos 10 años y que nos aseguren que esto no vuelva a suceder, agregó la vocera. Por otra parte, la jueza de la Corte de Protección recordó que es consciente del hecho de que cuando el Estado ordena a una mujer tener una terminación, aborto, y parece que ella no quiere, es una inmensa intromisión. Tengo que actuar en beneficio de sus intereses, no en los puntos de vista de la sociedad sobre la terminación. La Corte de Protección maneja los casos que involucran a individuos que carecen de la capacidad mental para tomar decisiones por sí mismos. La mujer, que no puede ser identificada públicamente, fue descrita como cercana a los 20 años y está bajo el cuidado de un fideicomiso hospitalario, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. La madre de la mujer dejó claro a los médicos y a la Corte que ella se haría cargo de su nieto. Asimismo, registró su oposición absoluta al aborto, citando su fe católica y la de su hija. Una trabajadora social que se preocupa por la mujer tampoco está de acuerdo con la decisión. El aborto sin restricciones es legal en Reino Unido hasta las 24 semanas de embarazo, después de lo cual los médicos deben certificar que el aborto es en el interés de la madre. Nuestro tema del día. Muy buenos días, como todos los lunes, aquí estamos para acompañarlos en su programa Familias Caminando.
Soy Mari Carmen Aispuru. Nos acompaña aquí el licenciado Navarro, el profesor Navarro, para llevar esta entrevista con el maestro David Sánchez. Y pues nos van a hablar sobre la familia en la historia. Hola, buenos días a todos. Nos da mucho gusto estar en este programa, particularmente por el enfoque que hoy hablaremos sobre la familia, que hacemos todos en todos los programas, pero este enfoque de la historia es no solo, digamos, interesante o nos puede iluminar muchas cosas de nuestra comprensión de la familia, sino creo que es apasionante porque es lo que los hombres hemos hecho y lo que la familia, lo que los hombres hemos hecho con la familia y lo que la familia ha hecho con los hombres. Yo creo que esta perspectiva puede ser muy, muy fecunda, ¿no?, para nuestra reflexión como universitarios y como personas, digamos, como se suele decir, de a pie, ¿no?, de la vida común. Pues también nos ilumina sobre las circunstancias, la etapa que actualmente vivimos de las relaciones familiares, la manera como las concebimos y las valoramos. Así que damos pues las gracias por una parte a David de haber aceptado estar con nosotros con este tema, y también además de agradecer, pues mostrar nuestra entusiasmo por el tema, que seguramente nos abrirá muchas perspectivas y eventualmente poder continuar con este tema en algún programa o algunos programas más. Gracias, David. Muchas gracias. Pues bienvenido, David, y te cedemos la palabra. Bien, pues gracias por la invitación. Y es muy interesante el tema que tratamos hoy, ¿no? El concepto de familia a lo largo de la historia. Porque muchas veces pues pensamos por qué es importante, por qué trata este tipo de temáticas. Pensemos que la familia justamente es la primera manifestación humana. Por lo tanto, las sociedades desde su desarrollo cognitivo han tenido que tener una vinculación familiar para su evolución histórica. Por lo tanto, podemos establecer diferentes fases en la época prehistoria, neolítico, historia antigua, moderna, pero por motivos de tiempo del programa, quizás hoy nos da tiempo hasta un periodo histórico en concreto, quedando para el futuro quizás otras opciones de temática, ¿no? Pero el asunto es el concepto de familia, que va más allá incluso de la mera procreación, del mero hecho de la reproducción, del cuidado de la prole. Realmente ese concepto o esa misión de la familia del tiempo histórico iba en diferentes funciones. Por un lado, por ejemplo, en el concepto de una comunidad. Generar una comunidad humana. Sabemos que tenemos que vivir en sociedad, no de forma aislada. También el concepto justamente de servicio a la vida, algo que nuestros oyentes dirán, bueno, pero también va dentro de la familia, desde el origen de los tiempos. Daremos pruebas arqueológicas en la sesión de hoy. También participa esa familia del desarrollo social, históricamente de las comunidades, de los imperios, de los territorios, y también, por último, participa el desarrollo espiritual en diferentes religiones, cosmovisiones a lo largo de la historia. Por lo tanto, esa familia va unida también desde el origen de los tiempos al concepto de matrimonio. Si bien no es cierto que no sería el término matrimonio como lo entendemos hoy, sino una palabra, una relación, donde incluso el antropólogo Leroy Gourand afirmaba que la familia tiene como base nuclear ese matrimonio. Sin ella, pues no se puede generar ese concepto de familia. Una unión donde todas las civilizaciones que citaremos hoy pues han legislado, han argumentado, han hablado sobre ello, ¿no? Esos estudios de familia en la historia se han centrado hasta fecha de hoy, así a modo introductorio, más bien en la parte de las relaciones de poder, de las herencias, los linajes, y poco en ámbitos incluso históricos como son la moral o la educación que la familia aporta a la sociedad, ¿no? Pero bueno, están abiertos los debates en el siglo XXI en investigar, pero como que nos hemos fijado solamente en el aspecto de herencia de poder, donde el concepto de don incluso es de donación a la descendencia, a los hijos, ¿no? Y quizás también para matizar esta introducción, que si bien es cierto que hemos potenciado mucho el concepto de respeto hacia el ámbito natural de plantas, de animales, quizás la naturaleza humana ha sido atacada todavía últimamente en dimensiones, y no valoramos que parte de esa naturaleza humana es el concepto de familia, y nace con el humano y es parte de una naturaleza que incluso no elegimos, es decir, es natural, está dentro de nosotros, el desarrollo y la historia, como veremos ahora, pues ha producido así. Oye, ¿qué
¿qué tipo de relaciones? Ya mencionabas ahorita el matrimonio, ¿no? Que se puede considerar de un lado como una figura jurídica y esa tendrá una inserción en la historia, en un lugar determinado, etc. Pero también el matrimonio entendido como un tipo de relación, ¿no? No solo o no exclusivamente la forma jurídica. Ahora, ¿qué tipo de relación o la historia que nos muestra, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que forman la familia, ¿no? A lo largo de la historia puede ser que vayan variando las formas concretas como se valoran o cómo se establecen esas relaciones, pero podríamos considerar que hay algunas relaciones más o menos estables o esenciales, para usar esta palabra, ¿no? Estables y netamente humanas, pero claro, tenemos que ir a datos científicos, no argumentativos, es mi opinión, mi punto de vista. Claro. En la parte de la prehistoria, ¿cómo podemos rastrear ese tipo de pautas que ya desarrolla el homínido, ¿no? Desde hace unos 8 millones de años? Pues, por ejemplo, tenemos yacimientos arqueológicos en Irak, en Sanidar, en Atapuerca también, donde el estudio arqueológico nos demuestra que hay individuos de hace 500.000 años que han sido mantenidos por el grupo. Individuos con deformaciones de pelvis, hay 77 deformaciones en 67 individuos, diferentes yacimientos, donde eran individuos, entre comillas, inservibles socialmente hace 500.000 años. No podían cazar, no podían defenderse, no podían masticar de manera propia, porque esos individuos vivieron 40 años, 35 años, mantenidos por un grupo, por un concepto social, por un concepto de familia. Claro. O algunos pueden decir el término clan o agrupación. Bueno, es un concepto familiar, indudablemente de una misma estirpe, de una convivencia, y donde el grupo no les da un viaje a la trascendencia automático para no sufrir, sino precisamente ese concepto de trascendencia es compartir en familia un compromiso con la vida que decíamos antes, que se demuestra arqueológicamente y donde esos individuos fueron partícipes de esa sociedad en su ámbito familiar. También el famoso, por ejemplo, Romito, que también el arqueólogo Paulo Graziosi analizó sus restos, de hace 12.000 años, donde fue un individuo que tenía una distrofia acrosomélica, o bueno, enanismo, dicen algunos, en el término, y aparece abrazado con su madre. La pregunta es, ¿esa persona no era hace 12.000 años un miembro activo de la sociedad productivo, digamos, ¿no? Tiene que ser protegido. Y en cambio aparece en su yacimiento arqueológico, en su tumba, abrazado a su madre como signo de protección, incluso en la trascendencia, y como una persona valorada. Eso es un ámbito familiar, humano, que surge desde dentro y no es impuesto. O sea, no es que el grupo te imponga cuidarlo, sino desde el grupo nace esa protección y ese respeto a la vida. ¿Estás hablando como de restos mortuorios? Sí, hay yacimientos arqueológicos donde se analiza a nivel forense el resto y entonces se encuentran esas deformaciones y se hace un análisis antropológico. Esta persona, según estas patologías, no pudo mantenerse en vida de forma autónoma, sino que tuvo que el grupo que proporcionarle alimento, cobijo, protección, porque no era factible vivir la sociedad así. Incluso hoy día, en nuestros sistemas sociales de todo el mundo, diferentes países, ese tipo de patologías tenía que tener un cuidado a un nivel altísimo de gastos para poder permanecer vivos en la sociedad. Bueno, pues pensemos hace 500.000 años. Claro, sí. En donde, digamos, podríamos pensar que los factores externos de protección social son muy precarios, diríamos, ¿no? Habría que cazar, habría que caminar mucho, en fin. Entonces, un niño, un joven que no pudiera caminar era una carga, ¿no? O no solamente una inutilidad, sino, digamos, una carga para el clan, para el grupo, ¿no? Digamos, cuando menos contraintuitivamente a esa idea, ¿no? de un hombre que tiene que hacer un gran esfuerzo para conseguir la comida, etcétera, puede abrazar, puede acoger, ¿no? a un miembro de su grupo, de su familia, etcétera, ¿no? Y ahí estaríamos viendo, quizá, vamos, aunque sea intuitivamente, es la misma relación que encontramos hoy entre una madre y su hijo, expresada en otras condiciones, en otras, ¿no? Pero que nos hablaría, pues, de vínculos, ¿no? Ni siquiera es importante que los llamemos todavía consanguíneos, porque a ellos no les interesa a lo mejor demasiado la sangre, como el vínculo mismo de una relación concreta, ¿no?
puede ser el término una asistencia familiar primitiva, pero que nace ya con el parámetro humano, es decir, no ajeno a la naturaleza, sino que se genera y es una necesidad del grupo, una imposición natural, no cultural, sino que yo creo que incluso es previa, ¿no? El grupo necesita protegerlos porque la parte racional sería efectivamente, bueno, pues démosle la mejor muerte porque no pueden ser muy factibles, incluso en desplazamientos, en ataques de otros grupos, en ataques de animales. En cambio, no hay una responsabilidad de una asistencia familiar que veremos que van a desarrollar las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Sí, pero el hecho mismo, ya que mencionas esto de como un acto natural, no cultural, ese hecho mismo puede llegar a tener una significación cultural, es decir, es un vínculo que se puede vivir ya humanamente de cierto modo y posiblemente lo que podíamos hablar de una hominización o una humanización de las relaciones pasa por darle significado a ese abrazo, ¿no? Al débil, al indefenso, etcétera, ¿no? Que después termina siendo, digamos, el foco fundamental de relaciones familiares o de relaciones de cercanía, ¿no? Que hoy encontramos mucho más dibujadas en los vínculos familiares, ¿no? Romito podría estar enterrado perfectamente paralelo a su madre y haber tenido ese vínculo natural, pero efectivamente lo cultural se expresó de forma singular, poniéndolo en una protección incluso en su propia tumba, lo cual lo cultural ya nos dejó un mensaje, que de otra forma hubiésemos visto un lazo de parentesco consanguíneo, hubiésemos visto quizás el respeto, pero ese detalle cultural fue el que nos da como una reafirmación llamativa, curiosa y singular de decir, fue amado, fue querido, fue protegido, era mi hijo. Claro. Era mi hijo. Pues, bueno, ahorita tenemos unos minutos. Si pudiéramos mencionar... Sí, yo creo que como para enganchar más a nuestro público, sería bueno un poco con la visión que tú tienes, las expectativas. ¿Para qué nos sirve la historia hacer una historia de la familia, recorrer, ¿no? Porque a veces parece, pues sí, argumentos de científicos, ¿no? Pero a los hombres de la calle, ¿no? ¿Qué nos dice una historia de la familia? ¿A qué nos ayuda? Pues yo creo que siempre son diferentes perspectivas, no una única respuesta. Primero, basándonos en la famosa frase socrática de conócete a ti mismo, pues si estamos definiendo que es la primera manifestación de la propia humanidad, y no analizamos ese concepto, no nos estamos conociendo. Yo acabo de leer una tesis hace poquito donde la introducción o la dedicatoria era tan singular que dice así, y la he apuntado: a mi familia porque soy lo que soy y como soy, básicamente por ellos. ¿Por qué alguien en una tesis de investigación universitaria, máximo grado de intelecto, actualmente en el siglo XXI, alguien dice a mi familia porque yo soy lo que soy? Por ellos y no por ti mismo, ¿no? Decir, bueno, yo me gané la tesis, yo estudié, yo hice, no, soy por ellos. En ese concepto de conócete a ti mismo, vamos a esa manifestación humana y, como decíamos, muchos pensamientos actuales que están encima de la mesa no son de hoy. O sea, el concepto del patriarcado, el concepto de la protección, de la asistencia familiar, pues muchas veces si analizamos la historia vemos que viene desde siglos, desde 26 siglos, desde hace 500.000 años. No nos hemos inventado hoy la asistencia a una persona con distrofia, no nos hemos inventado hoy el concepto de un patriarcado, no nos hemos inventado hoy el aspecto jurídico de defensa y protección de un matrimonio. Si entramos en la historia vamos a ver que son debates de siglos, que se repiten sucesivamente en la historia y que, como también citaremos ahora la época clásica, por ejemplo, Platón citó que si se desdibuja la familia, si se desvirtúa, la república está perdida, la sociedad está perdida. Y lo dijo Platón, no lo dijo uno de nuestros políticos actuales en ningún territorio del mundo, ¿no? Y a veces pensamos que eso es del hoy. Y realmente el humano ha debatido lo que hemos hecho hoy, lo han hecho millones de personas en diferentes foros donde han debatido sobre ese concepto de familias del origen de los tiempos, ¿no? Entonces es importante conocerlo para estar actualizado y poder incluso intervenir en esos debates con capacidad científica, no con opinión personal. Sí, claro. Tenemos unos momentitos nada más para poder ir a una breve pausa. Bueno, tenemos unos momentos todavía. A esto que has dicho, añadiría dos ideas. Una es
Es como una gran tesis de un sociólogo contemporáneo que me parece que redunda sobre esta temática que estamos hablando ahora. José Pérez Adán, que sostiene que lo que define al hombre, o sea, los sociólogos y los filósofos, etcétera, andan siempre a la caza de esa gran definición del hombre, ¿no? Que es una definición que siempre hay que estar repensando y hay que estar reconstruyendo según datos nuevos, observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea del hombre como el animal racional, el animal que tiene lenguaje, todo, que son tan clásicas, ¿no? Pérez Adán no es que la sustituye, pero cuando menos le da un acento distinto, ¿no? Y dice que el hombre es el animal familiar. Y él intenta sostener esto no solamente como una nueva definición, sino como una caracterización, ¿no? Que obligaría a la sociología a replantear las estructuras del Estado, las estructuras económicas, las relaciones de poder, etcétera, etcétera, bajo esta condición humana, para decirlo de esta manera, ¿no? Y admitiendo un poquito, al menos esta idea como hipótesis, sí se empiezan a generar, digamos, perspectivas distintas, ¿no? La relación hombre-mujer no es una relación meramente contractual, ¿eh? Por más que después en la vida social pueda haber este o aquel contrato, ¿no? Pero en la perspectiva de que el hombre, de su naturaleza misma, está el ser familiar, entonces la relación hombre-mujer adquiere otro peso, otra significación. La relación parental, filial parental, también se empieza a mirar de otra manera, ¿no? Sí. Y de esta manera, por ejemplo, puede aparecer, como sucede en la actualidad, que hay una sociología del don, una sociología de la gratuidad, ¿no? No solamente la sociología del poder, de la competencia, de las estructuras jurídicas o políticas, ¿no? Sino de aquellas relaciones como más básicas, sí. el abrazo a un niño, ¿no? Si podemos continuar ahorita, tenemos una pequeña pausa y continuamos con el tema. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad, transfórmala con sentido humano. Haz que suceda, asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo, sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico. And even better, 80% of them always come back. We're green. First place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy. 2 of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. Soy de Ayotosco de Guerrero, Puebla. Estoy en el 9º semestre de fisioterapia en UPAEP y he encontrado mi vocación. Recordar mi infancia es recordar una época de mucho esfuerzo. Me gusta mucho ayudar a la gente y por eso fui voluntario en la Cruz Roja de Huitamalco, Puebla. En bachillerato hice servicio social en una unidad básica de rehabilitación, lo cual me convenció de que fisioterapia era lo que realmente quería estudiar. Estoy becado gracias al programa Una apuesta de futuro de UPAEP, en donde desarrollamos el proyecto social Jóvenes en Acción por Ayotosco, que tiene como objetivo hacer mejoras para la comunidad. Desde mi área de estudio hicimos un manual para que los pacientes continúen su tratamiento desde casa, aun cuando no puedan asistir a consulta. El próximo semestre me iré de intercambio a España. Es otro sueño cumplido y una apuesta de futuro y UPAEP me han dado esta gran oportunidad. Para mí, ser UPAEP es romper tus paradigmas y aprovechar cada oportunidad que se presenta para ayudar a los que más te necesitan. Esta es mi vocación. Soy Ernesto y soy UPAEP. Ya estamos aquí de regreso en su programa Familias Caminando y continuamos con este
interesante recorrido por la historia, hablando sobre la familia. Sí, David tenía una estructura como de recorrido muy puntual, pero que nos va dando como elementos de reflexión. Así que si quieres continuar con tu... Gracias, pues perfecto. Desde la época de la prehistoria decimos que hay esas evidencias arqueológicas de un concepto de familiar, incluso de los puntos que tratamos al inicio, de esos 4 puntos singulares. En la época neolítica, si queremos buscar una fuente de información fidedigna de una familia nuclear, por así decirlo, a fecha de hoy, tenemos el dato de Alemania, el yacimiento de Eulau, donde hace unos 12.000 años más o menos, algunos lo ubican en 4.600, hay una familia nuclear cosanguínea de un padre de más de 40 años, una madre de unos 40 y 2 niños de 4 y 6, que aparecen en un mismo yacimiento arqueológico, en la misma tumba, que murieron de forma dramática, pero se les enterró junto a un concepto familiar. Hablamos de datos científicos. Indudablemente la familia, como hemos dicho, viene desde el origen de los tiempos, desde hace esos 8 millones de años de la capacidad cognitiva racional, pero vamos a evidencias que tenemos en la historia. Si vamos ya a la época, por ejemplo, de civilizaciones como la zona de Mesopotamia, esa zona Arcadia, entre el Tigris y el Éufrates, es singular que el concepto de familia está totalmente afianzado y esa legislación que conocemos a veces por el código, por ejemplo, de Ur-Namur, por ejemplo, por los códigos anteriores a Hammurabi, establecían cosas como que si levantabas la mano contra tu padre se te cortaba la mano. O sea, no era que la figura del padre era valorada, sino que atentar contra ella significaba una sanción drástica y dramática para que ni se te pasase por la cabeza, atentar contra el concepto familiar. Se permitía también la adopción, por ejemplo, en este tipo de familias, y una de las grandes reinas del Ur, por ejemplo, Puabi, su traducción es el que habla por mi padre. La traducción de su nombre en el Arcadio de la época. Por lo tanto, el concepto familiar estaba legislado. Incluso el patriarcado, que a veces muchas personas argumentan falsamente que procede del mundo romano, que después fue adoptado por el mundo católico, después llegó a América, ya había patriarcado en esta región. Actualmente Irán, Irak, con otro tipo de cosmovisiones y religiones, pero que ya era un sistema patriarcal, donde había una herencia por parte de la filiación masculina. No fue un invento del mundo de Roma y Grecia clásica, por ejemplo, ¿no? Incluso en el gran poema de Gilgamesh, si nos acercamos a leerlo, una gran epopeya histórica que habla incluso del diluvio universal, pues los dioses, cuando Gilgamesh va buscando la eternidad, la inmortalidad, que es un don propio de las divinidades, forman a un gran guerrero salvaje para matarlo por su osadía. Ese guerrero, incluso Enkidu, se enfrenta a él, pero al final terminan siendo amigos. Y hay un dato significativo, porque es una epopeya maravillosa que se habla de pensar que somos humanos, no somos divinidades. Pero hay otro dato singular. Se enfrentan y terminan siendo amigos, pero le invita a ser miembro de su familia. O sea, el máximo honor era mi gran enemigo que he luchado contra ti, te invito a formar parte de mi familia. Sí, claro. Sin hacer spoiler para nadie, pero Enkidu va a morir. Los dioses le van a matar para que Gilgamesh vea que somos humanos y que hay que sufrir y que hay que buscar la trascendencia, pero los pies en la tierra. La cuestión es que él lo ha comprado a su familia y llora. Llora porque es su hermano, su gran enemigo terminó siendo su hermano. Por lo tanto, en Mesopotamia el concepto de familia estaba legislado, estaba protegido, está en sus poemas históricos, no era ajeno a esas civilizaciones originarias, primitivas, pero a veces nuestros conocimientos no van tan allá o no nos hemos acercado a ellos y pensamos que hemos inventado el patriarcado, la descendencia, la adopción, el día de hoy, ¿no? Y eran conceptos muy, muy humanos. Sería como llamativo, ¿no? Sí, allá, sí. Oye, que estuviera legislado eso que posiblemente a nuestra sensibilidad nos parece muy duro, ¿no? Que el que levante la mano con su padre le cortamos la mano, ¿no? Pero más allá de nuestra sensibilidad, tratando de ver con perspectiva histórica. Y, lo que significa es que al legislarlo es que había ahí un valor importante a proteger, ¿no? Claro. Que la figura del padre, etcétera, ¿no? Y esto también, no sé tú qué piensas, pero nos dice lo humanizado que está aquel mandamiento del decálogo judío, ¿no? De honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Que es también el reconocimiento de un gran valor, ¿no? Que curiosamente no se presenta como una sanción, ¿no? o como una norma incluso negativa, como casi la mayoría de las normas del decálogo, no matarás, no mentirás. Esta tiene una forma positiva, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre,
pero que al mismo tiempo que reconoce ese valor, podríamos decir, la expresión, ¿no?, de ese honrar al padre queda más libre, ¿no? O sea, porque no dice llévale flores o no dice, en todo caso creo que se vuelve más humana porque apela más, por decir así, más que a la fuerza de la norma, al afecto, al corazón del hijo que honra al padre y a la madre, ¿no? Sí, aunque nos estamos yendo, fíjense, estamos hablando de Mesopotamia 2500 antes de Cristo. El dato que me dices es más reciente, entre comillas. Sí. Pronto, efectivamente, hay una evolución de pensamientos y a veces que son restrictivos inicialmente y después se van a ir suavizando, matizando, evolucionando. Pero la fecha de Mesopotamia es no atentarás bajo una pena restrictiva. Si vamos a la época incluso egipcia, continúan ese tipo de pensamientos en cuanto al concepto familiar. Había sí un concepto de poligamia, era legal. El problema es que no era real la sociedad, porque la poligamia necesitaba de un contrato matrimonial, incluso establecido, aquí tengo apuntado, es irweb if, se decía en esa época egipcia, donde podías hacerlo si podías mantener un posible divorcio. Lo cual la sociedad no aplicaba, porque decían, no me voy a meter en 3 matrimonios legales y después tengo problemas, tengo que pagar muchas cantidades que no tengo. Por lo tanto, era legal, no era tanto real. Pero sí es llamativo que en ese concepto de familia en Egipto había un gran principio que yo creo que los oyentes tendrían que anotar. El principio justamente de solidaridad familiar. Estaba en ese mundo egipcio. Y muy olvidado, hablamos de los faraones, de Ramsés, pero no del concepto de solidaridad familiar, que implicaba que ante préstamos, el impago de préstamos, enfermedades, auxilios, la familia unida tenía que responder. Era su obligación. No era, bueno, no, es una deuda de mi padre, que la solucione él. No, es que mi hijo se está enfermo, que lo cure otro. No. La familia tiene ese principio de solidaridad como una obligación de la sociedad egipcia de forma legal. Donde incluso... lo dice justamente, si quieren apuntar datos, el papiro de Brooklyn, sobre ese principio. ¿Papiro de Brooklyn, se conserva ya, a veces los documentos están donde están ubicados, y nos habla de ese principio de solidaridad. Pero incluso hay testimonios donde no solamente era el concepto que usted decía de honrar a su padre y a su madre. Fíjese que siglos antes, en Egipto, una parte como que dice, al dios Horus por su fuerza y vida, quien no entierre a su padre o a sus padres, no recibirá en herencia la propiedad. Eso es honrarles, porque es acompañarles hasta sus últimos momentos, hacerles la ceremonia de trascendencia, y si no la realizas, no heredas la propiedad. Eso está documentado en el mundo egipcio, ¿no? Imagínense que hoy, pues, ¿qué pasa en el mundo si las legislaciones del mundo pusieran esas cláusulas? Pues a lo mejor nos acercaría un poco más por casa, ¿no? Y no, bueno, ahí no voy a heredar, voy a ir por lo menos el fin de semana a saludar, ¿no? Pues lo decía el mundo egipcio. E incluso ese concepto de comunidad, de enterrar a los muertos, también decía una poesía maravillosa, les he anotado aquí, egipcia, que dice: ven a mí para que pueda ver tu belleza y para que mi padre y madre puedan ser felices. Toda mi familia se regocijará acerca de ti como uno solo. Se regocijarán acerca de ti, mi amado. Una gran poesía egipcia donde dice ese concepto de comunidad. Yo seré feliz con mi pareja, con mi cónyuge. Cuando mis padres te vean van a ser felices y cuando todos en familia lo celebremos. No solamente es yo me uno a ti y vayámonos y estemos por ahí, sino es un concepto familiar del mundo egipcio y de honrar antepasados que a veces también pensamos que son épocas modernas o que nacen desde códigos judíos, etcétera. Es decir, ya en el mundo egipcio se refuerza el concepto familiar. Por ejemplo. Sí, claro. Y ahí hace alusión al concepto también de la boda, el realizar la boda ante la sociedad. No es algo que tú y yo decidimos. Incluso más que ir a la sociedad, todos, la familia. Que no quieres invitar a 50.000 amigos y tus compañeros de trabajo, no pasa nada. Pero tiene que estar la familia presente. Claro. Ese es el pilar, la familia. Después, si tienes dinero para invitar a más y tener cabrito para todos, perfecto. Claro. Pero que estén ellos presentes, ¿no? Ese concepto familiar y que está en su cosmovisión y en su religión egipcia de aquellos siglos, ¿no? Curiosamente. Claro. Sí, pues bueno, ahorita todo lo que venimos comentando, tenemos unos minutos para hacer una breve conclusión o cierre y quedamos con la reflexión. Se ha encaminado, digamos, un poco una reflexión. Habría que quizá poder continuar, ¿no? Sobre todo
sería muy interesante poder ver en épocas ya muy cercanas a nosotros, ¿no? La evolución histórica, digamos, de la estructura familiar, etcétera, que hoy se debate tanto y se discute, etcétera, ¿no? Pero con esto que hemos, digamos, comentado ahora, digamos, ¿qué podemos concluir, ¿no? Quizá ya se ha apuntado algunas cosas, la vida comunitaria, o la importancia que tiene la familia para articular la vida comunitaria, pero ¿qué conclusiones tú sacarías, ¿no? De esto, para hoy, ¿no? Como de estos flachazos que nos has dado, ¿no? ¿Qué le dice a un hombre en la actualidad? Pues fíjese, vamos a ir ahora del tiempo actual hacia el pasado, casualmente. Si seguimos rastreando, por ejemplo, en la etapa de la época griega, que hablaremos en futuros programas, sobre el concepto de que si cae la familia, si se desvirtúa, la sociedad se pierde, la república se pierde, son palabras de Platón, desde el hoy. Pues desde el hoy podemos citar la famosa encíclica Familiaris Consortis de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En ese documento se puede especificar lo que hemos dicho al principio. La familia tiene como misiones 4 aspectos. La primera es el concepto de comunidad de personas. En el mundo egipcio estamos viendo que con pruebas arqueológicas, científicas, era necesario la comunidad de personas, festejar entre ellas, vivir en ese concepto familiar, valorar. También el servicio a la vida. Hemos hablado de la parte de la prehistoria, donde había un servicio a la vida ya en época hace 500.000 años para mantener a miembros del grupo que eran totalmente dependientes de esa sociedad familiar. Se cumple también en el documento. También la participación del desarrollo social, que hablaremos justamente en otro bloque sobre la parte, por ejemplo, ya de Grecia, donde si se pierde la familia, se pierde la sociedad, se pierde la república. Ese es el compromiso familiar de participación activa en la sociedad. Claro. Y tenemos, por último, la participación en la dimensión espiritual, que también desde el origen de los tiempos, la familia es uno de los ejes de las dimensiones espirituales, de la participación comunitaria. Es decir, desde el hoy, desde ese documento de Juan Pablo II, claro, podemos ir hacia atrás y ver que la historia de la humanidad, el humano, ha buscado esas 4 misiones siempre, no es el hoy, claro, y que siempre han sido atacadas y que siempre han sido cuestionadas, no hoy nosotros, todos los grupos humanos, claro, y al final, como gran conclusión a fecha de hoy, sigue vigente. Hoy nuestros oyentes volverán a casa después, claro, de trabajar, después de una escuela, y a qué les invitamos con esta reflexión que estamos analizando de la historia de la familia, a compartir en familia, pues el día, sí, claro, cómo has estado, eres feliz, qué te preocupa. Ese es el núcleo. ¿Queremos un gran Estado? Comencemos por la familia. ¿Queremos ser una gran civilización cultural? Comencemos por la familia. ¿Queremos reconocernos a nosotros mismos? Empecemos por la familia. Quizás hoy tendremos que incluso llamar a nuestros padres si no vivimos con ellos y quizás decirles, oye, ¿sabes qué? Te quiero. Claro. Y soy lo que soy gracias a ti. Así es. Pues muchas gracias, David, por esta intervención. Y pues, como ya comentó el doctor Navarro hace unos minutos, pues esperamos poder dar continuidad, porque además nos quedamos con muchos puntos, muchas cosas que comentar, y bueno, apenas estamos en la edad de Mesopotamia y Egipto, todavía nos falta un montón de historia que recorrer. Entonces, pues, queda abierta la invitación para futuras intervenciones aquí en el programa. Y pues no sé si quieran ustedes aprovechar estos momentitos, porque ya está a punto de cerrar el bloque. Pues solo agradecer a David, y yo quisiera, digamos, cerrar un poco con 2 ideas. Hay una frase muy conocida que dice que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Y que esta idea es que la historia nos ayuda, ¿no? Nos amplía, ¿no?, el marco de comprensión, no de una ciencia, no de una disciplina, ¿no?, que también obviamente se cultiva en la universidad, pero sobre todo la importancia que puede tener aprender de la historia para nuestra vida. Y la segunda idea es que la historia es el banco de prueba, o sea, donde se ponen a prueba nuestras creencias. Y creo que esto vale mucho para nuestro tiempo, ¿no?
La historia muestra la apuesta que otras generaciones, otras culturas, etcétera, han hecho por estas relaciones, por estos vínculos humanos tan fundamentales, y que también nos interpela a nosotros. ¿Cuál es nuestra apuesta hoy? ¿No? ¿Dónde ponemos como nuestras fichas, lo que queremos apostar de humanidad, ¿no? Claro. Y quizá con esto también valoremos de otra manera estas relaciones que, como decía David, finalmente no solamente son cotidianas, son las más cotidianas, podríamos decir, ¿no? Las que entretejen más, ¿no? Sí, nuestra personalidad, nuestra vocación, etcétera, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, David. Ahora sí que se nos acabó el tiempo. Pues estamos aquí en el programa Familias Caminando y esperamos que puedan continuar con nosotros y pues esperamos la siguiente intervención. Buen día.